Muy bien, continuamos. En este caso tenemos una puntuación máxima de 8. Bueno, recordar ir haciendo las preguntas no específicamente en el orden, ¿verdad? En las que vienen, sino conforme ustedes vayan dominando el examen, pueden plantear una estrategia para poder empezar. Bien, en este caso dice que tenemos un grupo de 120 alumnos, se ha presentado a un examen de historia. El siguiente gráfico de frecuencia acumulada muestra las puntuaciones que han obtenido los estudiantes. Ok, explico acá a qué se refiere el diagrama que tenemos acá, ¿verdad? De frecuencia acumulada. Acá tenemos las puntuaciones de los exámenes y aquí el número de estudiantes. Número de estudiantes, puntuaciones obtenidas, cuántos estudiantes hay acumuladamente, ¿verdad? Vea que cada vez se va haciendo la curva mayor porque se va acumulando, ¿verdad? Ok, entonces vamos a leer las preguntas. Halle la mediana de las puntuaciones obtenidas. Ok, recordemos que la mediana es un elemento o una medida de dispersión que se cataloga como M sub E o también conocida como el cuartil 2, ¿verdad? Recordemos que el cuartil 2 tiene una formulita, podemos ir agregando en el procedimiento de una vez. Para la A podemos ver que la mediana tiene la fórmula de posición, nada más, ¿verdad? N más 1 entre 2, que eso es igual a 120 más 1 entre 2. Estaríamos hablando de que está en la posición 60.5, ¿verdad? Ok, 60.5. Y ahí sería nada más ubicarla, ¿verdad? ¿Dónde está exactamente? ¿Cuál es, perdón? Vamos a la página anterior. Vamos a ver. Ok, antes de empezar a ver dónde está, tenemos que identificar la escala. Bueno, fíjense que aquí tenemos que 10 cuadritos, ¿verdad? Pequeñitos, van a representar 20 unidades, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver cuánto vale cada una, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estaremos hablando de que valen, aquí tendríamos 10, ¿verdad? Estaremos hablando de que cada una vale 2, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 y 10. Cada cuadrito vale 2, entonces, ¿verdad? Ok, bien, entonces ya teniendo definido esto, ¿verdad? Podemos continuar. Esto va de 2 en 2, de 2 en 2 unidades. Y vamos a ver este otro, fíjense que tenemos de 0 a 20 también, 20 unidades, es igual, ¿verdad? Ok, entonces vamos a definir nuestro perdón, 60.5. 60.5, prácticamente aquí tendríamos 62, ¿verdad? 62, aquí en el centro tendríamos 61. 60.5 estaría básicamente como pegado acá, ¿verdad? En esta línea iría exactamente aquí, en este punto, ¿verdad? Y después de ahí lo que tenemos que hacer es bajar, ¿verdad? Para ver dónde estamos ubicados. Vamos sobre la línea, ¿verdad? Es un poquito más a la derecha, pero por la precisión, perdón, por la precisión del lápiz en la computadora, pues no me permite ser tan preciso como uno quisiera. Bueno, podemos trazar una línea también, que es más fácil. Vamos a trazar una línea de acá hasta abajo. Es que ese es el problema que no permite. Vamos a borrar por acá. Vamos a ver. Aquí, o podemos hacer esto. Podemos trazar aquí. Está mal. No, vamos a trazarlo igual, como una sola línea, no importa. Ok, vamos a trazar de manera tal que nos quede lo más alineado posible.
Ahí está. Ok, entonces podríamos decir que este número es el cuartil 2. Vamos a definir que esto es 70, ¿verdad? Es el centro entre 60 y 80. 72, 74 y está en el centro. Exactamente 75. Entonces, venimos para acá. Vamos a verificar si decía escriba nada más, ¿verdad? Si escriba, bueno, pero ya la hallamos con la formulita. Entonces vamos a definir que la posición de la mediana es esa y que la mediana como tal es igual a 75. Está muy claro. Ok, vamos entonces a la siguiente pregunta, pero ahí tenemos una información. A los alumnos se les concedió la calificación de entre 1 y 5, dependiendo de la puntuación que hubiera tenido en el examen. En la siguiente tabla se muestra el cuadro de los el número de los alumnos que recibieron cada calificación. Entonces, digamos que los que tuvieron calificación 1 son 6 alumnos. Los que recibieron 2, 13. Los que recibieron 3, 26. Y los que recibieron 4A y los que recibieron 5B. Una cantidad de números, ¿verdad? B. Entonces dice, halle una expresión que dé A en función de B. Ok, entonces básicamente es encontrar una formulita que me permita encontrar A, digamos, ¿verdad? Entonces, como decir A igual a todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? En esta parte. Ok, hay diferentes formas de expresarlo, pero esas deben de ser equivalentes, ¿verdad? Ellas deben de ser equivalentes. Entonces, podríamos expresarlo de la siguiente forma. Recordemos que los números de alumnos son 120 el total, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si, bueno, yo a los 120 le rebajo estos 6, le rebajo también esos 13, le quito también esos 26 y le quito el B? Obtengo A, ¿verdad? Es una forma de expresarlo. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Una expresión que me permita calcular eso, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos ¿qué apartado era para señalarlo en una mejor forma? El B. Entonces en el B yo voy a colocar, recordemos que A lo obtengo restándole a 120 los números que tenía ahí. Creo que era 13, ¿verdad? Menos 6, menos 26. Y ahí tengo 1, 2, 3. Me hace falta el B. 1, 2, 3, 4. Vamos a verificar con la tablita. Ahí están. 6, 13, 26 y B. Ya cumplimos con eso entonces. Luego tenemos el C. Bueno, ya está en esta página. C. En el C dice la calificación de la calificación media de estos alumnos es de 3.65. Fíjense que acá lo que me está diciendo es que hubo un promedio de 3.65 de promedio. Recordemos que el promedio, cuando son datos agrupados, se obtiene multiplicando, vamos a ver, multiplicando la calificación que tenemos por el número de la frecuencia. Por ejemplo, 1 por 6, 13 por 2 o 2 por 13, 3 por 26, 4 por A y 5 por B. Ahí obtenemos todo eso, lo sumamos y lo dividimos entre el total, que eran 120, ¿verdad? Así se obtiene. Pero como no me está, yo ya tengo cuánto da, ¿verdad? Que es 3.65, y más bien lo que me piden es cuántos tuvieron una calificación de 5, ¿verdad? Entonces está muy sencillo. Está muy sencillo. Bueno, les iba a decir que también esa expresión se puede hacer más pequeñita, perdón, la de la anterior. ¿Cómo la hacíamos más pequeñita? Por ejemplo, B, si nosotros agarramos todo en la calculadora, 120
para dejarla más bonita, ¿verdad? Vamos a ver, porque tal vez más adelante me van a solicitar o voy a necesitar esa expresión. 120 menos 13 menos 6 y menos 26, ok, 75. Entonces todos estos números se resumen en 75. Entonces, perdón, A era acá. Entonces A va a ser igual a 75, que fue la operación toda esta, ¿verdad? Estos números, todo esto, ¿verdad? Todo esto menos B, que está ahí. Entonces esta es una forma más bonita de que quede. Recuerden no tachar nada, ¿verdad? Yo estoy haciéndolo para que ustedes puedan ir viendo algunas cosas. Ahora bien, esta es la respuesta más elegante que tenemos, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros ponemos esta no esté malo, no, cualquiera de las dos. Pero en este caso nos quedamos con esta. Bien, entonces ya nosotros vamos a tener que calcular la media, pero en realidad la media está calculada. Lo que vamos a hacer es, recuerden lo que hemos hablado, ¿verdad? Cuando a mí me dan, yo les comparaba que una ecuación, cuando yo despejo o me dan el resultado, es como tener una receta y tener el platillo, ¿verdad? Entonces yo voy viendo en la receta y viendo en el platillo qué se usó para generar ese producto final. Igual pasa con la ecuación, con las ecuaciones, con las fórmulas. Si ya tengo lo que da, entonces lo igualo a la fórmula que viene siendo la receta, ¿verdad? Para ir viendo más o menos qué es lo que había dentro del proceso de elaboración del platillo. Igual pasa con esto. Entonces, la fórmula de la media o la forma de calcular la media, ya les dije, ¿verdad? Que era multiplicando el X que tengamos, el dato, por la frecuencia. Entonces, 1 por 6, 2 por, ¿verdad? Todo este cálculo. Pero recordemos que nosotros no tenemos el valor de A y de B. Entonces, vamos a encontrar la media, entre comillas, ¿verdad? Pero ya la media nosotros la tenemos, que es 3.65. Y vamos a igualarlo a las multiplicaciones que hablábamos, el 1 por 6, el 1 por 6, luego más el 2 por el 13, ¿verdad? Luego más, creo que seguía el 3 por el 26. Y después seguía el 4, vamos a ver si 4 por A. Pero el A vamos a utilizar este A, el que está en términos de B. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a servir para tener una expresión con una sola variable. Entonces, 4 por A, que A representa el 75 menos B. Y luego falta otra que sería 5 por B, ¿verdad? 5 por B. Bien, ¿podemos resumir más esto? Sí, claro, podemos resumir esto hasta acá. Estas multiplicaciones nosotros las podemos hacer, esas sumas y esas multiplicaciones las podemos hacer tranquilamente. Entonces, vamos haciendo esas. 1 por 6 es 6, ¿no? 6 más 2 por 3, 26, ya sabemos, ¿verdad? Entonces le ponemos 26. Más 3 por 26. Y le doy igual. 110 tengo hasta el momento ahí, ¿verdad? 110 tengo ahí. Ojo, se me olvidaba dividirlo entre 120 acá. Muy importante, ¿verdad? Dividido entre el total es la media, 120. Entonces esto me daba 110. Entonces quiere decir que esto me va a quedar 3.65. Eso que está en verde me queda como 110. Más 4.75 menos B. Más 5 por B. Ok, 120 lo voy a pasar a multiplicar con el 3.65 de una vez, para no tenerlo ahí. Entonces multiplico 3.65, perdón, 3.65 por 120, ya me da el resultado. Enter, 438. 438. Bien. Ahora, vean que está un poco más fácil, ¿verdad? De simplificar.
paso ese 110 a restar al otro lado. Si paso a restar, esto me va a dar 338. Y aquí me va a quedar 4. Todo esto entre paréntesis, 75 menos b, más 5b en realidad quedaría aquí, ¿verdad? Ok, fíjense que aquí lo que hace ese 4 básicamente es multiplicar a todo, ¿verdad? Al b también. Entonces me va a quedar como, voy a bajar un poquito más si tengo espacio. 4 por 75. 4 por 75, ¿verdad? 300. Entonces queda 300. Y luego 4 por menos b, menos 4b. Ya puedo cancelar los paréntesis. Y ahora me queda más 5b. Ahora, bajo este 338 que tenía ahí. Fíjense que me queda menos 4b más 5b. Esos son semejantes, se pueden sumar o restar. Entonces me va a quedar como 300. Bueno, aquí 338. Y aquí me queda más b. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ah, perdón. Miren, aquí resté mal, perdón. Yo no sé por qué asumí que era 100. Perdón. Hasta el puro final me di cuenta que había restado mal. Resté 438 menos 100 y eran 110. Entonces, no va a dar exactamente eso, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, 438 menos 110 es 328. Ahí está. 328. Hay un error a la hora de... No sé por qué asumí que era 100. Ok, tenemos entonces menos 4b más 5b son una b nada más, ¿verdad? Es una sola b. Ahora, paso a restar este para acá y me queda entonces de una vez 28. El valor de b entonces sería 28. ¿Ven? No escribo 328 menos 300 porque ya sabemos que es 28, entonces lo ponemos de una sola vez. No hay ningún problema con eso y encontramos el valor de b. Después, o si ustedes quieren, porque hace falta todavía contestar más, vamos a colocar que este fue el i, ¿verdad? Esa es la respuesta del i. Y aquí decimos que b es igual a 28. Acá para resumir un poco y ganar espacio. Porque hace falta todavía el ii, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver qué nos dice el i. Vamos a ver. Vamos a ver qué más dice. Ok. Haya la puntuación mínima que se necesita para obtener la calificación de 5. Ok. En este caso ya nosotros encontramos el valor de b. Podríamos encontrar el valor de a, pero relativamente ahorita no es necesario, ¿verdad? No lo es necesario. Bien, entonces, ahí sería observarlo en el gráfico, ¿verdad? Vamos a verlo en el gráfico. Solo un momentito que está pegado esto. Ok, entonces vamos a irnos al gráfico ya, se despega esta cosa. 90 y... sería 92 por acá. Ok, aquí lo que dice es, bueno, fíjense que tenemos por acá que todo se va acumulando, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos 6, después 13, entonces 19, ahí va sumando y se va acumulando hasta llegar a un total de 120 hasta acá, hasta el final, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a la puntuación máxima, que es 5,
y encontramos que esa puntuación máxima es 28, quiere decir que hubieron 28 personas que sacaron eso. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le quitamos esos 28 a 120? Eso me estaría dando 92. Ese 92 fue la última persona que obtuvo un 5, ¿verdad? Perdón, un 4, ¿verdad? Es como decir acá. Es la puntuación mínima, el 92. ¿Por qué? Porque hasta acá habían 92 personas, es decir, aquí habían 6, aquí 6 más 3 es 19, y van sumando, ¿verdad? Hasta llegar a la frecuencia acumulada. Entonces, en la última, ya sumando todas, daba 120, pero si yo me quiero devolver a ver cuál fue la nota mínima que tenía que haber sacado, entonces tengo que restar 120 menos 28, ¿verdad? Eso me va a dar 92. 92 es la frecuencia acumulada que tengo hasta ese momento en la nota mínima de 5. Entonces voy a hacer aquí el proceso, que sería 120 menos 92 menos 28, 120 menos 28 igual a 92. Ese 92 básicamente va a ser la frecuencia acumulada, ¿verdad? Tengo que irme al gráfico de la frecuencia acumulada, y lo que voy a hacer es básicamente como devolverme de esos 120. Esto que voy a marcar en azul, vamos a ver acá, hasta 92 sería, entonces esto es 90, ¿verdad? Sería hasta este cuadrito de aquí. Esto que ustedes ven acá son los que tuvieron 5 de nota, que fueron 28 estudiantes, ¿verdad? Entonces queremos ver cuál era la nota mínima, es decir, aquí me imagino que aquí este estudiante tuvo una nota muy cerca a la mínima, este estudiante tuvo una nota muy alejada de la mínima, es decir, 100 casi. Ok, entonces recuerden que aquí lo que yo hago es, si cuando yo resto aquí, ¿verdad? Estos 28, estos que mencioné acá, estoy obteniendo la frecuencia acumulada anterior, que era la del 4. Ok, entonces lo que voy a hacer es únicamente encontrar cuál es esa nota que tuvo el estudiante más bajo, que tuviera 5, es decir, este estudiante que viene aquí. Voy a ponerle la flechita otra vez. Vamos a ver este que se hizo acá. Mira, se hizo por otro lado, pero bueno. Vamos entonces, aquí está. Ahí se hizo para el otro lado, qué extraño. Vamos a ver con esta, tal vez es que se corre un poquito. Vamos a hacerlo por acá. No quiso. Bueno, vamos a eliminarlo. Pero si ustedes se fijan con el lápiz, que es un poquito impreciso, venimos por acá, venimos marcando. Fíjense, aquí ya tengo las notas, ¿verdad? Esas son las notas. Este fue el estudiante que sacó la nota mínima. De aquí en adelante hubieron estudiantes que sacaron más del 80, ¿verdad? Pero que sacaron 5 de calificación. Entonces podemos decir que es 84, ¿verdad? 82, 84. Entonces la nota mínima que obtuvo un estudiante ahí por obtener 5, ¿verdad? Fue 82. Y listo. Ahí estamos.